avanzando, pero nos quedan. Estamos en la pregunta 12-13. Tenemos que ver sangre y pulmón. Todo lo que es función pulmonar y todo lo demás. Quisiera partir acá con esta cuestión que ya conocemos. ¿Sí? Ven, no anoten nada, después anotamos lo que sea necesario anotar. ¿Ya? Y para que tengamos el análisis de lo que vamos a discutir. El gasto cardíaco tenemos una posibilidad de escribirlo de esta manera. Si tú sumas todos los volúmenes sistólicos de un ciclo completo de un minuto, ¿sí? Tú vas a tener entonces que si vais sumando los poquitos es lo mismo que multiplicar el número de veces que el corazón se contrae en un minuto. Eso sería la frecuencia. Ponte que hayan tenido 75, 80 latidos por minuto y en cada latido expulsaste 70 ml, como más o menos hemos puesto ese número, uno multiplica el número de veces que se salió ese volumen. Hay veces que sale un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la influencia del simpático y del parasimpático. Ya habíamos discutido qué cosa, que si teníamos influencia del simpático, el corazón va a tener más enotropismo y un poquito más de frecuencia, por lo tanto, al corto plazo vamos a tener un buen gasto cardíaco. Pero si estamos con la influencia del parasimpático, la frecuencia va a ser un poquito menor y el inotropismo también. Por favor, ¿alguien quisiera hacer algún comentario respecto a esta ecuación que está acá? Para todos es manejable. ¿Alguien? ¿Vamos bien? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer ahora, porque la vamos a recordar, ¿de qué depende la frecuencia cardíaca? ¿Cómo podemos hacer que la frecuencia cardíaca aumente o disminuya? No me digan que con un susto, por favor. Quiero haberlo mencionado mientras les estaba hablando. Noradrenalina, sistema simpático, acetilcolina, sistema parasimpático. Si tú influyes con estos sistemas al corazón, la frecuencia va a aumentar con el simpático y disminuir con el parasimpático. ¿Sí? Así que se dice, oiga, mire, si usted quiere influenciar en el gasto cardíaco en el momento de la frecuencia, mire, tiene usted dos elementos que están incorporando una estimulación, es decir, el simpático y el parasimpático. El volumen de sístole depende ya de varias cosas. Depende de la poscarga, depende de la precarga, depende del inotropismo. ¿Sí? Porque el volumen de sístole es lo que termina ocurriendo después del monito que hemos escrito no sé cuántas miles de veces. Si ahí tenemos el corazón con una poscarga R, llenamos el corazón y por lo tanto generamos el vector verde. Pero este vector verde se llama presión intraventricular, que está dada por la precarga más el inotropismo. De la lucha de estos dos va a salir ¿qué cosa? Un chorrito de sangre que se llama volumen sistólico. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, podríamos decir que esto de aquí depende de la poscarga, la precarga, el inotropismo. Y a su vez, la precarga depende de la volemia, el inotropismo depende del sistema simpático o el parasimpático, y la poscarga de la contracción de los vasos sanguíneos. ¿Estamos listos con este primer análisis? Porque yo lo que quiero ahora es que hagamos el mismo análisis, pero de la ecuación que tenemos abajo. La ecuación que tenemos abajo nos dice, miren, si usted multiplica las veces que mueve aire en cada respiración, ese aire que usted mueve en cada respiración se llama volumen corriente. Así que si usted multiplica ese volumen corriente que usted está moviendo en cada inspiración y expiración por su frecuencia, va a decir el número de veces que lo hace en un minuto, va a tener entonces la ventilación.
Pero atención, porque el enunciado de los profes pueden decir ventilación pulmonar o ventilación alveolar. Hay una sutil diferencia. ¿Y cuál es esa sutil diferencia? La ventilación pulmonar considera a todo el pulmón, alvéolos, bronquios mayores y tráquea. Sin embargo, el de abajo, la ventilación alveolar, está considerando solamente el aire que se renueva en los alvéolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, la sutil diferencia, ¿cuál es? Mira, frecuencia por volumen corriente. ¿Me va a decir que es distinta a la de arriba? Es muy parecida, ¿cierto? Una frecuencia por un volumen, pero en este caso es un volumen de aire. En el de arriba es un volumen de sangre. ¿Sí? Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Que si vamos a calcular el volumen alveolar, hay que restarle el volumen de aire donde no se va a ocurrir un intercambio gaseoso. Por lo tanto, hay que restarle la tráquea, los bronquios mayores, los bronquiolos, al volumen que usted incorporó en cada inspiración. Por lo tanto, al volumen corriente se le hace esta modificación. Se le resta el espacio muerto anatómico. ¿Sí? Pregunta entonces, ¿de qué depende la frecuencia respiratoria? Así como tenemos arriba el simpático y el parasimpático. Entonces, esto lo vamos a conversar ahora porque no hemos tenido oportunidad de profundizarlo. Lo mencionamos, ¿sí? Si tú aguantas la respiración, ponte tú un experimento, ya así como un concurso. Vamos a aguantar la respiración. Algunos van a aguantarla y otros van a inspirar aire, me da lo mismo, pero hay que aguantar la respiración. Si tú aguantas la respiración y el concurso tú lo das por terminado, lo más probable es que tú termines la participación y tengas que recuperar el aliento. ¿Por qué pasa eso? Porque en el momento en que tú no incorporaste aire, vale decir, no ventilaste, ¿sí? Como no incorporaste aire, no incorporaste oxígeno. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno en la sangre disminuyó. Y lo otro que sucedió fue que el CO2 que tú empezaste a producir no fue eficientemente eliminado del cuerpo. ¿Me siguen? Por lo tanto, uno podría decir, mire, así como el sistema simpático y parasimpático están acelerando o enlenteciendo la frecuencia, si el oxígeno en sangre, plasma, disminuye, la frecuencia aumenta. Y si el CO2 en el plasma aumenta, la frecuencia respiratoria aumenta. ¿Cuál es la lógica de esto? Si tú no tienes oxígeno en sangre, aumenta la frecuencia, aumenta la ventilación. Y si aumenta la ventilación, renueva más eficientemente el oxígeno que te falta. Y por otro lado, si te aumenta mucho el CO2 en la sangre, PL es de plasma, tú estás estimulando al cerebro a que haga precisamente lo mismo, es decir, aumente la frecuencia ventilatoria para aumentar la ventilación y poder remover el exceso de CO2 que tienes en la sangre. ¿Encuentran lógica a este sistema? Esto es como tener un sensor. Si sobrepasan ciertos niveles de CO2, se arma el extractor. Pero si no hay CO2, el extractor no tiene para qué sacar, tenemos que acumular. Oye, esta cuestión funciona al revés. Si hay un exceso de oxígeno y una baja de CO2 en la sangre, es un estímulo del sistema nervioso para que disminuya la frecuencia respiratoria. Ya, ¿y de qué depende el volumen corriente? ¿Cuál era el motor para mover sangre? ¿No? Fuerte. El corazón. ¿Cuál es el motor
¿sí o no? Y el diafragma depende de los nervios frénicos, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el volumen corriente también depende de los nervios frénicos. ¿Dependemos del bulbo raquídeo? Y es el bulbo raquídeo que recibe la señal de la sangre para ver si el CO2 o el oxígeno está alto o está bajo. ¿Cómo fue? Mira, ¿estamos claros que si baja el oxígeno o aumenta el CO2, va a aumentar la frecuencia? Porque tenemos receptores en el cuerpo que hacen contacto con esta deficiencia o este aumento y le mandan una señal al bulbo raquídeo. Recordamos que el bulbo raquídeo estaba en el tronco del encéfalo, que era la zona que no nos podía fallar. Nos podíamos meter un balazo en la cabeza, pero si el balazo llegaba al bulbo raquídeo, se acabó el sistema cardiorrespiratorio. ¿Sí? Entonces, la lógica dice así: si al bulbo raquídeo le están llegando señales de que hay mucho CO2 y poco oxígeno, va a hacer dos cosas. Va a aumentar la frecuencia, ¿sí? Y no solamente va a aumentar la frecuencia, sino que va a hacer que el diafragma se contraiga con más inotropismo. Así que en vez de menos 3 a menos 6, podríamos tener de menos 3 a menos 8. ¿Se entiende cuando hablo de menos a menos? ¿Dónde es esa presión? ¿En qué lugar? No me digan los pulmones. Porque si me dicen los pulmones están en la caja torácica. Hay 3 sitios donde hay presiones importantes: la atmósfera, dentro del pulmón, y los pulmones están dentro de la caja torácica. Y la caja torácica está al vacío. Eso quiere decir que está ya a menos 3. Entonces, cuando el diafragma se contrae, pasamos de menos 3 a menos 6. Para mí es importantísimo que en este momento me empiecen a decir: ¿saben que esta cuestión de las presiones las entiendo bien o no las entiendo? La caja torácica está sellada. Ese es otro punto que tenemos que conversar. El neumotórax. Ya, pero volviendo acá, el bulbo raquídeo tiene injerencia si es que hay mayor o menor cantidad de CO2 o mayor cantidad de oxígeno, de influir en la frecuencia e influir en el grado de contracción del diafragma. Por lo tanto, si el diafragma se contrae más, en la maqueta que estuvimos analizando la semana pasada, si tú tiráis el globito para abajo, los globitos de adentro se empiezan a estirar. Entonces, si tú estiráis el diafragma, lo contraes el diafragma, significa que tú estás estirando más los pulmones. Y si tú estiras más los pulmones, va a echar más aire. Así que tú puedes aumentar la frecuencia, pero también puedes aumentar el volumen corriente. ¿De qué depende toda esta cuestión? Del bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo va a reaccionar de acuerdo a la cantidad de CO2 y oxígeno que haya en el sistema. Alguien podría decir: oye, ¿sabes qué? Yo respiro bien, pero igual tengo un problema de intercambio de gases en el sistema. Mi sangre tiene poco oxígeno y alto CO2. Entonces alguien podría preguntar: sí, pero estás haciendo ejercicio, ¿cierto? Sí. Cuando uno hace ejercicio, en la sangre disminuye el oxígeno y aumenta el CO2. ¿Por qué? Porque tú estás quemando grasa al mover los músculos y esa grasa se transforma en CO2 porque es algo que tú quemas. Y para quemar necesitas oxígeno. Por lo tanto, en sangre, cuando uno hace ejercicio, disminuye el oxígeno y empieza a aumentar el CO2. Así que en forma inmediata, ¿qué es lo que hace el sistema? Aumenta la frecuencia respiratoria. Pero no solamente la frecuencia respiratoria, sino que incorpora un mayor volumen corriente. Entonces tú empiezas, es como
es un volumen corriente más potente. Entonces me dice, ¿y por qué es más potente? Porque el bulbo raquídeo le está mandando más señal a los nervios para que el músculo diafragmático se contraiga con más fuerza. Entonces, mira lo que vamos a decir. Si la ventilación está aumentando, debe mantenerse la situación que tenemos acá arriba. Por favor, atención, esto es fundamental que lo entendamos bien. Todos mirando acá, mira. Si empezamos a hacer ejercicio y empieza a escasear el oxígeno y al aumentar el CO2, va a aumentar la frecuencia y va a aumentar el volumen corriente. Esto va a hacer ¿qué cosa? Que aumente la ventilación. Entonces empieza a aumentar el de arriba. Y para que esta cuestión siga siendo 1, el sistema cardiovascular no se queda atrás y adivina lo que hace. Empieza a aumentar la frecuencia y a aumentar el volumen de sístole. De tal manera que si aumenta 1, aumenta el otro. Siempre tiene que ser 1, porque si es 1 estamos en el máximo de eficiencia. Y si aún así no podemos regular esta cuestión y hay uno que se nos va, por ejemplo, se nos dispara para arriba en la ventilación, tiene que seguir el sistema de abajo, aumentar su gasto cardíaco. Entonces, en el control de hoy día aparecía, ¿qué tal si BQ es igual a 1.2 o BQ es igual a 0.6, creo que era? ¿Estamos claros que debe ser igual a 1? Esos dos sistemas no lograron compensar. Esa persona ya está, esas dos personas están enfermas. Pero quiero que se entienda qué enfermedad tiene cada cual. Esta de aquí, si aumentó el número resultante, tú tenés dos posibilidades. Aumentó el de arriba sin aumentar el de abajo, o simplemente disminuyó el de abajo. Si disminuye el de abajo y el de arriba se mantiene, vamos a tener un BQ mayor que 1. Por eso aparece ahí 1.2. Esto de aquí, joven, sin poder compensar, es un problema cardiovascular. El corazón no es capaz de tener un buen gasto cardíaco y por lo tanto estamos al debe. Esto es lo que les pasa a las personas que tienen patología cardíaca. O lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos un ejercicio extenuante, que termináis el test de Cooper y que hay tirado en el suelo. Y tú dices, ¿qué te pasó, man? Estoy muerto. El corazón ya no puede más. Y como no puede más, no tiene la eficiencia de intercambio gaseoso. Y en este de acá, ¿qué es lo que está pasando? Dos posibilidades. Aumentó el de abajo sin aumentar el de arriba o disminuyó el de arriba. ¿Se entiende, no? Entonces, si aquí disminuye el de arriba, tenemos un número menor a 1. Eso significa, en este caso, que disminuyó la ventilación. Y la ventilación disminuye cuando tenemos un problema broncopulmonar. Entonces, si tú tenías un paciente con enfisema, con asma, esto es asma. Enfisema, bronconeumonía, bronquitis obstructiva, EPOC, tabaquismo permanente. Y este de acá es un problema cardíaco. ¿Se entiende el porqué? ¿Sí? Ya, sigamos esta lógica. Si a ustedes le dieran la ventilación pulmonar, ¿podrían calcular? Esto ya es macabro, pero alguien lo podría preguntar. Si le dan la ventilación pulmonar, ¿pueden calcular el volumen de sístole? Si ustedes dicen esta cuestión se tiene que mantener, ¿me siguen? Esto de aquí significa que la ventilación tiene que ser igual al gasto cardíaco. Frecuencia respiratoria multiplicada por volumen corriente debe ser igual a frecuencia cardíaca por el volumen de sístole. Si a ti te dieron
hicieron y tú eres capaz de calcular la frecuencia cardíaca tomando el pulso, la frecuencia cardíaca la vas a dividir acá y te queda despejado el volumen de sí. No lo sé. A lo mejor alguien se va a la bola en Talca, manda una pregunta como esa. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la lógica de cada de la pregunta? Que ustedes tienen que saber que B y Q son iguales. En magnitud. Son distintos, ¿por qué? Porque uno mueve aire y el otro mueve sangre. Pero numéricamente son iguales. Entonces, si son iguales, el de arriba partido por el de abajo te va a dar 1. 10 partido por 10 te da 1. 5 partido por 5 te da 1. Si son iguales, da 1. Y si son iguales, frecuencia respiratoria por volumen corriente debe ser igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Sí? Entonces, si te dan una, pasáis a dividir por 8 y dejáis solita la. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Es despejar la X. Si estos dos están multiplicando y estos dos están multiplicando, este de aquí pasa a dividir acá, frecuencia cardíaca. ¿Y cómo te queda esto? Que el volumen de sístole va a ser igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente dividido por la frecuencia cardíaca. Ahí te apareció el volumen de sístole. ¿Se perdió alguien acá? ¿No? ¿Sí? ¿Tú te perdiste? ¿Te acordás de despejar la X? Si hay dos cosas que están multiplicando acá y dos cosas que están multiplicando acá. ¿Sí? Estas dos de aquí, agarré una y la tiré de dividir para el otro lado. Mira. Frecuencia cardíaca está multiplicando a volumen de sístole. ¿Sí? Y frecuencia respiratoria está multiplicando a volumen corriente. Si a ti te dan la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el volumen corriente, conoces 3 de 4. Entonces, te falta nada más que esta. Entonces tú dices, esta que está multiplicando aquí va a pasar a dividir para el otro lado. Entonces te queda que el volumen de sístole va a ser igual a frecuencia respiratoria por volumen corriente, todo eso partido por frecuencia cardíaca. Listo. ¿Sí? ¿Pueden hacer el caso? ¿Ah? No lo sé. Ya, entonces, ¿cuál es la variable más importante para controlar la frecuencia respiratoria? No escuchaste la pregunta. ¿Cuál es la variable más importante para controlar la frecuencia respiratoria? ¿Pero dónde? ¿Qué es ese numerito que esa palabra que está ahí, a la derecha? PL viene de plasma, cantidad de oxígeno en el plasma o cantidad de CO2 en el plasma. Cualquiera de las dos son las variables más importantes para controlar la frecuencia respiratoria. Si el CO2 está alto, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada. Si el oxígeno está bajo, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada. Y al revés, si el oxígeno está alto y el CO2 está bajo, la frecuencia respiratoria va a estar disminuida. Y aprovechando que estamos en esa, las mismas dos variantes van a influenciar en el bulbo raquídeo, no solamente para que los nervios frénicos aumenten la frecuencia sobre el diafragma, sino que también aumenten la intensidad de la contracción. Si el diafragma se contrae más, tú vas a poder inspirar más aire. Que es habitualmente el ritmo de ventilación que tiene una persona que no es deportista y que se pone a hacer deporte. Y por último, toda esta cuestión está relacionada con un concepto un poco más complejo, que se llama metabolismo. La persona que tiene el metabolismo alto
Metabolismo es gastar energía. ¿Qué tan eficientemente se gasta energía? ¿Tenéis todas las luces prendidas en tu casa o no? Yo las prendo todas, me gusta estar a las 2 de la mañana, como si fuera de día. Ah, usted tiene metabolismo. Usted pretende tener el metabolismo del día en la noche. Pero si tú eres súper austero y andáis prendiendo una lámpara, apagáis la lámpara y después prendís la otra. ¿Ah? Los que dejan todo prendido, vayan apagando las luces de la casa. ¿Ah? Entonces, tú estáis controlando el gasto. Hay personas que tienen una capacidad de quemar lo que comen, pero fantástica. Eso lo va a empezar a ver ya mañana, endocrino. Hay una hormona que se llama hormona tiroidea, que la produce la glándula tiroide, que cuando interacciona con los órganos del cuerpo no hacen más que quemar energía. Imagínate almorzar una chorrillana completa, después pedirte unas pizzas en la tarde, 2 bandejas de sushi, y a medianoche antes de irte a comer, de dormir completo, y no subir de peso. Tomar la bebida con azúcar que quieras y no sube de peso. La gente que les falta esta hormona tiroidea son tan austeras en el metabolismo, no queman nada, lo reservan todo. Comen una nuez con una lechuga y engordan. ¿Sí? Entonces, el concepto que hay detrás es el metabolismo. Las personas que tienen un alto metabolismo tienen alto gasto cardíaco y tienen alta ventilación. Y las que tienen bajo metabolismo tienen bajo gasto cardíaco y baja ventilación. ¿Me siguen esta idea? Antes de anotar o distraerse por cualquier lado, por favor, atención. Estamos todos enterados de que hay animales que hibernan. En invierno se van a dormir y están todo el invierno durmiendo. Ya. Hay un animal que mueve las alas casi 300 o no sé cuántas miles de veces por minuto, se llama colibrí. ¿Sí? Picaflor también se le llama. El metabolismo del colibrí es gigantesco, tienen que estar comiendo todo el día. Pero si tú te vas a meter a la jaula del elefante, un gil que está como relajado, tú le colocáis el fonendo al elefante y lo vais a dar por muerto. Y cuando ya el elefante está enfermo, ¡pum!, sentís un latido cardíaco. El elefante tiene aproximadamente una pulsación por minuto. ¿Sí? Pero cuando tú te vas a meter a la cueva del oso, cuando esté hibernando, le colocáis el fonendo y dices, ¿cuánto está muerto? No hay, pasó un minuto. Un latido cardíaco cada 5 o 10 minutos. ¿Qué tal? Pero cuando el oso despierta en primavera, despierta con el hambre, el estrés de no comer, sistema simpático pero ahí arriba, ¿cómo está el gasto cardíaco? Con el sistema simpático aumentado. ¿Sí? Las frecuencias cardíacas ya no son una cada 5 o 10 minutos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Toda esta cuestión que estamos estudiando aquí, mover sangre y mover aire, está íntimamente relacionado con lo que tú gastas. Si tú gastas, vas a tener menos oxígeno en sangre y vas a tener más CO2. Y estos son dos estímulos espectaculares para que el bulbo raquídeo genere una mayor frecuencia respiratoria y un mayor volumen corriente. Entonces, al final del día, esta cuestión la controla el metabolismo. ¿Se perdió alguien? Cuando uno tiene el metabolismo muy alto, es peligrosísimo, por razones que se escapan de este curso, pero es peligroso. La gente se muere de metabolismo alto, hipertiroidismo, la gente se muere. Y con hipotiroidismo también, pero es una muerte menos bullada. Preguntas, jóvenes.
Ya, lo que está ahí arriba no tiene ningún nombre, así que es simplemente un dibujo. Pero si a esta cosa le colocamos el nombre de espirometría y le colocamos en este eje volumen movilizado, uno dice, mira, si a mí me ponen hablando aquí, una boquilla, de tal manera que yo solamente pueda mover aire por la boquilla y pueda medir lo que yo estoy moviendo, inspiración, pero a esta persona en estado consciente le dices, respira todo lo que podáis. ¿Y podéis más? Ya, déjalo estar ahí, bota. Sigue. Y ahora bota todo lo que podáis. ¿Podéis más? Ya, respira. Y ahora inspira todo lo que puedas y bota todo lo que puedas al tiro. Y una vez que está ahí arriba, estáis movilizando aires y esas movilizaciones de aire se pueden medir. ¿Sí? La que hemos puesto acá se llama volumen corriente y habitualmente tiene esa magnitud, esa, clic, 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 y son 500 ml, medio litro. ¿Y tú la podías aumentar? Sí. ¿Cuándo la aumento? Cuando aumenta el CO2 en la sangre o disminuye el oxígeno. ¿Por qué? Porque son elementos potentes que estimulan el bulbo raquídeo para que los nervios frénicos hagan que se contraigan más potentemente los músculos del diafragma y con más frecuencia. Si tú tenés más ventilación, vas a poder eliminar más rápido el CO2 que tenías acumulado y vas a incorporar más oxígeno que es el que te falta. ¿Sí? Así que esta espirometría nos está diciendo que el volumen corriente es importantísimo. Pero no lo vayan a confundir con al revés. CB. La dislexia aquí puede ser pero mortal. Siempre que una cuestión parta con C, esa C es de capacidad. ¿Y qué es una capacidad? La suma de dos o más volúmenes. En este caso,